¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. En esta primera entrega vamos a platicar de diversos personajes que me parece se entrelazan entre sí a final de cuentas, por eso lo titulamos Inestabilidad. Primero, reaparece la periodista Azucena Oresti. Esto lo hace a través de un video de poco más de 2 minutos en su cuenta de X, en medio precisamente de esta serie de estridencias, de señalamientos, de campañas por parte de conductores, de periodistas, de comentócratas, de opinócratas, que son cercanos, por supuesto, a la derecha, a la oposición, y que aseguran que Oresti fue censurada por el periódico Milenio y por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso en su columna, el periodista Héctor de Mauleón, siguiendo la línea discursiva que han mantenido durante todo este sexenio en sus reportajes de investigación, en sus señalamientos, pues simple y llanamente plantea un escenario, sí, interesante, pero sin sustento, donde el literal está pidiendo a la gente que saque sus propias conclusiones, cuando, perdón, cuando hablamos de un tema tan sensible, tan serio como es el de la censura, no hay lugar para las ambigüedades, ¿eh? No hay lugar para, para las dudas. Los periodistas que en este país han sido víctimas de una práctica de esa naturaleza, ya sea por parte del Estado o por parte de sus empresas, han tenido el valor de decirlo, han tenido el valor de alzar la voz, de hablar claro, palabra por palabra, sin importar las consecuencias, porque, insisto, no son acusaciones triviales. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en este tema, dijo, no hay ninguna circunstancia especial, por lo menos nosotros no estamos involucrados en esta situación, nosotros no andamos censurando absolutamente a nadie. Bien, ¿qué es parte de lo que dice Azucena Oresti? Obviamente, pues hay muchas palabras de agradecimiento a sus colegas, a la gente. Habla de que quiere, pues, aclarar algunas dudas en torno a su salida de Milenio. Dice que no cambia de empresa porque ha estado trabajando en Radio Fórmula desde hace tiempo. Esto es muy cierto. Y dos, que no tuvo nada que ver la actividad que llevaba a cabo en Fórmula con lo que hacía en Milenio. Es decir, que no se interponían una con la otra. Y párale de contar, no profundizó nada más. No aclaró si efectivamente sus jefes en Milenio le pidieron que matizara sus comentarios, si sus jefes en Milenio le pidieron que ya no criticara a Andrés Manuel López Obrador, si ella recibió algún tipo de presión por parte del gobierno federal para que no indagara en ciertos tópicos. Sigue jugando con la ambigüedad, una ambigüedad muy, pero muy útil para los intereses políticos electorales que maneja el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y su candidata Xóchitl Gálvez. Para esta estructura narrativa en donde quieren sí o sí utilizar y ubicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno dictatorial, tiránico, para un desprestigio no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional. No hay un solo dato claro, una sola información con sustento, una sola opinión sólida. Hay simple y llanamente ambigüedad por parte de Azucena Uresti. Ella le da las gracias a Jaime Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula, que la apoye, que la arrope en este momento, en la que dice el periodismo está bajo ataque. Este término de periodismo bajo ataque, sinceramente, me parece muy banal cuando lo utilizan con esta intencionalidad política, porque tampoco nos habla de quiénes son los que lo están llevando a cabo este ataque. Supongamos, porque no nos deja otra posibilidad, que se refiere al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿De verdad? ¿Eso es ataque? Perdón, señorita Susana Oresti. Ataque es lo que padecen los reporteros y periodistas de investigación cuando llegan los narcotraficantes por órdenes de políticos y los tablean, los golpean, los desaparecen, cuando te vuelan tu oficina, cuando te vuelan la estación de radio, cuando te secuestran a tu familia, cuando te encajuelan, cuando te lanzan amenazas de todo tipo, y amenazas en serio, no como las que recibió de Mauleón, amenazas en serio. Eso es el periodismo bajo ataque. Cuando no te quieren publicar una nota porque el presidente municipal no quiere,
porque el gobernador lo impide. Eso es el periodismo bajo ataque. Cuando en una televisora te obligan a decir que estás promoviendo el gobierno, la educación socialista. Eso es el periodismo bajo ataque. Cuando en una televisora te obligan a decir que el COVID no existe prácticamente, o que no le hagas caso al secretario de salud o al subsecretario de salud que está al frente de la campaña para combatir el COVID. ¿A qué se refiere cuando habla de periodismo bajo ataque? ¿A las críticas que se le han hecho al trabajo de Loret de Mola, de Héctor de Mauleón, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de Pascal Beltrán, de toda esta élite periodística que durante muchos años dominó la esfera? Fue parte medular de la opinión. ¿Por qué? Porque tenían los espacios, tenían los alcances y no permitían que nadie más interviniera. Y cuando aparecía alguna voz disruptiva, sí, ahí la dejaban un rato y después, poco a poco, le iban haciendo a un lado. Gente que durante años consolidó la idea de que era normal que el periodismo estuviera del lado del poder, que era muy cómodo estar sentado del lado precisamente de los victimarios y no de las víctimas. Dice Susana Oresti que ella siempre está del lado de la sociedad. Bueno, en el caso de Devani no fue así. Fue muy claro la labor para lavarle la cara a la Fiscalía de Nuevo León. Y muchos de los periodistas que a ella ahora la respaldan y que ella se siente agradecida con estos personajes, no han estado del lado de la ciudadanía. En esta ocasión, en este sexenio, dicen que están del lado de la ciudadanía, pero la realidad es otra, muy, pero muy diferente. Se ponen del lado del poderoso, del personaje interesado, político, empresario, que quiere generar inestabilidad para poder acceder nuevamente al poder. Insisto, señala que Jaime Azcárraga la respalda. Entonces, perdón, yo no sé si no le han dicho a Azucena que Fórmula es uno de los grupos de medios que más recibe dinero en publicidad oficial. ¿De verdad creen que los dueños de Fórmula se van a rebelar? No rebelar, sino a enfrentar en ese marco con el Estado. Parece que no conocemos a los dueños de medios de comunicación. Eso no va a pasar. No van a atentar contra su propio negocio. Y si lo hacen es porque saben que realmente no hay ningún tipo de censura de Estado. Es una dictadura bastante bananera, ¿no? La que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pinochet se sentiría indignado por por la misma. Y esto nos lleva precisamente a esta construcción que les mencionaba hace un momento, de un gobierno dictatorial para continuar dando, según ellos, en el eje de flotación del gobierno de López Obrador, su credibilidad. Una credibilidad que te puede caer bien o mal el presidente, pero que la tiene. ¿Y qué es lo que lo sustenta ante cualquier tipo de periodicazo? Y que es fundamental tratar de debilitarlo en esa materia para lograr que penetren las famosas fake news o ciertos señalamientos que pudieran dañar en un momento dado la campaña de Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, por ejemplo, está el caso de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, quien en una entrevista con Ciro Gómez Leiva acusa a encuestas de haberse corrompido y de trabajar para Claudia Sheinbaum, pero no dice ningún nombre. Dice que Mitofsky trabaja para Claudia Sheinbaum, pero no hace una sola prueba. Solamente dice, pues Mitofsky trabaja para Claudia Sheinbaum cuando Ciro Gómez Leiva le recuerda que la encuestadora que ella destaca, que la beneficia, trabaja para ella. ¿Dónde está la prueba? Porque es muy fácil decir eso. Yo también puedo decir que soy Batman, ¿no? Entonces, ¿dónde están las pruebas al respecto? Solamente soltar información falsa, golpe tras golpe, porquería tras porquería, para tratar de justificar los errores que se han estado cometiendo y para tratar de descarrilar una elección. Xóchitl Gálvez tiene que probar las acusaciones que está lanzando en contra de las encuestadoras. Son empresas. Puedes creer o no en ellas. Te pueden caer bien o no los dueños, pero tienes que probar las acusaciones porque estás atentando contra la credibilidad de empresas que a eso se dedican y que es determinante la credibilidad en su actuar. Pero además, Gálvez, en lugar de estar lanzando este tipo de señalamientos al ton ni son para justificar precisamente su derrota, ¿no? Pues nos debería de explicar lo que publica
El portal, sin embargo, en una nota de Daniela Barragán, en donde dice que Berta Xochitl Gálvez Ruiz pretendió ocultar los vínculos con su empresa OMEI, que tan solo de 2015 a 2023 facturó más de 400 millones de pesos, pero documentos y declaraciones oficiales le exhiben. Ella la fundó en sociedad con su esposo en 1998. Aseguró que donó sus acciones a su hija en 2011, pero 3 años después seguía siendo la apoderada legal y recibía ganancias. Obviamente, dice esta nota, toda esta historia quedó oculta en documentos públicos que Gálvez presentó como servidora pública, inclusive aseguró que OMEI era únicamente un negocio de su esposo, pero aún así no lo declaró como conflicto de interés. Gálvez, usted lo sabe, se ha deslindado de la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, pero en sus 6 declaraciones patrimoniales públicas no aparece, pero de acuerdo con el Registro Público de Propiedad, la precandidata presidencial del PRI y del PAN no solo fue fundadora, sino que después de que afirmó que su hija Diana tomó el poder de la empresa, ella fue quien continuaba precisamente al frente. Además, siendo delegada de Miguel Hidalgo, ella recibió pagos por parte de su empresa familiar por servicios profesionales. Entonces, le siguen cayendo señalamientos sustentados de corrupción. Sin embargo, consultó a Gálvez a través de su portavoz Maximiliano Cortázar sobre su participación accionaria en OMEI y respondió lo siguiente. Al momento de constituir la empresa en el año de 1998, Xochitl Gálvez contaba con una participación accionaria del 70%. Fue facultada como administradora única de la sociedad. En 2010, la sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo y designó a Diana Vega como administradora única. En 2011, Xochitl le donó el 100% de sus acciones a Diana. Estos datos, ojo, se contraponen con los documentos oficiales. Vea la diferencia entre lo que presenta Daniela Barragán y lo que presentó Héctor de Mauleón. Aquí no hay inferencia. En el registro público hay 2 documentos referentes a operación y mantenimiento de edificios inteligentes. El primero data del 6 de mayo de 1998, cuando se constituye con 140 acciones para Berta Xochitl Gálvez Ruiz y 60 para Rubén Sánchez Manso, su esposo. Ella queda como apoderada y él como operador. El segundo documento consultado a finales del 2023 tiene fecha del 14 de octubre del 2014, es decir, de 3 años después de que Diana Vega, según la candidata, tomó poder de la empresa. En este no figura el nombre de Diana Vega. Se trata de la constancia de una asamblea general ordinaria y se enlista a los funcionarios o bien apoderados. Y en primer lugar, ¿quién cree usted que está? Xochitl Gálvez, como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y administración. OMEI es una empresa que de 2015 a 2023 ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406.896.535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración. Y a pesar de que en los documentos oficiales se muestra el papel que ha tenido Gálvez en OMEI, en sus declaraciones patrimoniales solamente la mencionó como un negocio de su cónyuge. Es parte, le reitero, de la investigación que hizo Daniela Barragán, sin embargo, y que exhibe precisamente a Xochitl Gálvez y la corrupción que emana de una candidata que sigue tratando de convencernos, ¿no?, que el conflicto de interés es algo normal. Pero que todo esto se enmarca, le reitero, en una cuestión que busca descarrilar las elecciones. No voy a quitar el dedo del renglón porque no me parece ninguna casualidad, no me parece ningún acto fortuito cómo se van estructurando este tipo de situaciones, este tipo de discursos, este tipo de notas, este tipo de señalamientos. Y se los he dicho en muchas ocasiones. El PAN, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática son una oposición que ojalá hubiera sido una oposición diferente, una oposición de tierra, una oposición de a pie, una oposición que entendiera al mexicano y mexicana. Son hoy por hoy una oposición tramposa, una oposición sin principios, sin valores, sin ideología, pragmática hasta la saciedad y que siguen tratando de convencernos que lo que es bueno para ellos es bueno para el resto, aun y cuando todos estos años han confirmado que eso es una enorme, pero enorme mentira. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pulgar arriba, por supuesto, si les gustó el video.
échenos por ahí un super chat, un super gracias si están en las posibilidades. Suscríbanse, nos hacen muchísimo, de verdad, muchísimo, pero muchísimo bien suscribiéndose. Denle a la campanita, por supuesto, y sobre todo déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista, porque ya lo sabe, aquí por supuesto nos interesa muchísimo que usted nos diga qué es lo que piensa, qué es lo que cree al respecto de todos estos temas que estamos tocando en el día a día. Yo como siempre le agradezco el favor de su atención, lo espero al ratito, en donde vamos a abordar también el caso de Roberto Madrazo, Felipe Calderón, el tema de las armas en Estados Unidos y México, y ojo, Ricardo Salinas Pliego. Volvemos al ratito por lo pronto. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.